Buenas tardes a todos. Bueno, noches o días, porque esta tertulia, como siempre decimos, es atemporal. Atemporal y plenamente vigente. Efectivamente. Inauguramos, no sé ya por qué edición vamos de La Esdrújula. Pues si las cuentas bien me salen, estamos en la quinta. En la quinta edición de La Esdrújula. La primera vez que la grabamos también en vídeo, vamos a ver cómo sale este experimento, después de haber ornamentado este rincón radiofónico, que poco a poco pues lo iremos elevando a estudio. Estamos empezando con mucha ilusión, pasar del audio al vídeo, pues es un salto cuantitativo, sí. Y evolutivo. ¿Qué te parece además la decoración? Tiene un estilo... ilusiona, pues está hecho con ilusión, además que me recibas en tu casa y que hayas habilitado el despacho para un cometido tan noble, pues a mí pues me honra estar aquí con vosotros. Pues nada, y hablando de cometidos nobles, esta tertulia la vamos a dedicar al célebre William Shakespeare, del cual habéis oído mucho hablar, pero seguramente ha sido bastante poco manido en las escuelas y en las universidades españolas, además en los debates. Por lo cual es una figura que queremos dar a conocer y acercar al público, pues para que se sepa un poco más de él, en España por lo menos. Es cierto, Ignacio, Shakespeare, todos sabemos que es una figura de realeza universal, pero en el sistema escolar español se toca con pinzas. Es verdad que tenemos un teatro en el siglo de oro absolutamente esplendoroso, a nivel, pues, no solamente en el ámbito de la habla hispana, sino a nivel mundial, pero bueno, eso no desdice que haya que estudiar a una figura tan absolutamente esplendorosa, repito, como William Shakespeare. Claro, eso no debería producir un desdoro sobre la efigie, sobre la imagen de William Shakespeare. Exactamente. Entonces, pues hemos pensado en mutuo acuerdo, pues, acercarnos a este titán de la literatura, probablemente, y casi de unánime acuerdo, la figura más brillante, con permiso de otros, ¿no? de toda la historia de la literatura. Por lo menos es el dramaturgo más sobresaliente. Desde luego en dramaturgia sí, ha habido otros, por ejemplo en las tragedias griegas, pues Aristófanes, es cómico, Sófocles o Esquilo, luego el mismo Calderón, por supuesto, más tarde que él, pues a lo mejor Bertolt Brecht en Alemania, pero Shakespeare hay unanimidad porque no solamente tiene una obra o dos o tres que despuntan, ¿no? Escribió 37 y prácticamente todas están catalogadas como obras maestras por la riqueza que tiene en los temas, en la forma de abordar, lo innovador que fue en el teatro, transformó el teatro medieval y renacentista en un teatro más moderno, y sobre todo cómo conectaba con el público mediante ese lenguaje exuberante, ¿no? Y eso le encumbra con una figura única, ¿no? Efectivamente. Le llaman de hecho el hijo de Homero y el padre de todos los dramaturgos, ¿no? Sí, y bien merecido sí, tiene ese apelativo. Sí. Bueno, tras esta laudatoria presentación, que insuficiente, pese a ser laudatoria, nada, vamos a comenzar haciendo una pequeña reseña biográfica del autor. Así pues, cedo el turno de la palabra a mi compañero y amigo Plácido Díez Hanser. Pues gracias. Shakespeare escribe a caballo entre el siglo XVI y el XVII. Nace en el año 1564 en una ciudad muy pequeña, una aldea, Avon Upper Street, que está cerca de Birmingham, en el oeste de Inglaterra, no lejos de Londres. Stratford-on-Avon, ¿no? Exactamente, Stratford-on-Avon, correcto. Y bueno, pues su padre era un rico comerciante, tuvo una buena educación, sobre todo en cuestiones grecolatinas, pero aún así más tarde aparece el enigma de muchísimos analistas y especialistas en Shakespeare que dudan de la autenticidad de todas sus obras, porque no se explicaban cómo podía tener un caudal cultural tan inmenso, con los estudios que habían tenido, que bueno, sí, había tenido unos estudios fundamentados, pero no era una autoridad académica. Claro, se especula con que si algunos miembros de la nobleza habían estado detrás de sus escritos, bien inspirándole o bien redactándoselos, o bien un poco de ambas cosas. Sí. Se especula mucho y bueno, intelectuales muy autorizados, no son una especulación. Sí, no son especulaciones vanas. Exactamente. Bueno, fue poeta en su juventud. De hecho, perdona que te corte, entre ellos podría estar Edward de Vere, que era el 17º conde de Oxford, era de los que se sospechaba, y también de Francis Bacon. De Francis Bacon y de Ben Jonson, de otro dramaturgo, en fin, hay sospechas según las fuentes y los textos que hay, pues se especula, no es definitivo, pero apunta a algo.
Y nosotros no somos quienes, no tenemos el conocimiento suficiente de Shakespeare, naturalmente, para aseverar o contradecir esto, ¿no? También guardaba una gran amistad con el conde de Leicester, pero no sé si se especula o no sobre si él había proyectado su puño y letra sobre los textos shakespearianos. En cualquier caso, los textos están ahí y son insuperables, ¿no? Si le ayudaron o no le ayudaron, hasta qué punto, pues eso queda para como es un misterio de la historia de la literatura, ¿no? Que todavía no está resuelto. En cualquier caso, la figura está, Shakespeare vivió, fue poeta, fue actor también, estuvo dedicado en cuerpo y alma al teatro, luego se hizo empresario teatral. Empezó haciendo labores más bajas, como cuidar los caballos de los asistentes al teatro. Es decir, que trepó... Mamó teatro, ¿no? Hablando efectivamente, sí, se empapó del teatro de cabo a rabo, vamos, en toda su expresión. Exactamente, y bueno, pues también tuvo que interrumpir sus estudios porque tuvo que ponerse de aprendiz de carnicero, es decir, que redundando ante un poco lo de antes, no era una persona que tenía un currículum académico brillantísimo, pero bueno, no obstante, pues sí hallaba fuentes de inspiración y un lenguaje que no se sabe dónde procede, pero que es insuperable, ¿no? Y luego lo que decía de la transformación del teatro que hace él es uno de los mentores y por supuesto máximo exponente del teatro isabelino, ¿no? Que viene de la reina Isabel I de Inglaterra que gobernó en esa época, ¿no? Aunque muy crítico con la reina Isabel y el ambiente isabelino. Por supuesto, fue muy crítico y luego ya cuando llega el siguiente, Jacobo I, entonces le hace un poco más la pelota porque le interesaba pues, que la ayudaran. Es cuando escribe Macbeth, sobre la que vamos a entrar después, es que Jacobo I rompió con ese puritanismo isabelino que tanta alergia le causaba a Shakespeare. De hecho se hablaba del Jacobean mood, del modo jacobino, pues una relajación en las costumbres. No sé si se cayó en la laxitud, pero sí que se puso pues una bocanada de aire fresco sobre ese ambiente puritano. Se hizo un contrapunto al reinado anterior y además era más amigo de las letras y en ese sentido, pues con Jacobo I el esplendor todavía llegó a cumbres más altas, ¿no? Se sedimentó con Isabel I y bueno, básicamente, ¿qué es el teatro isabelino? Es un teatro que eclosiona del Renacimiento, ¿no? En contraste con el teatro medieval, que estaba casi proscrito, o eran, bueno, por algunas epifanías religiosas, con el Renacimiento se genera otra concepción del hombre, ¿no? El humanismo, ya sea cristiano o laico, ¿no? Le da en ese tema entraré dentro de unos minutos, pero continúa con tu intervención. Bueno, pues, entonces, claro, pues el hombre está analizado desde una perspectiva más amplia, ¿no? Entonces, se lleva a los escenarios y, sobre todo, también se recogen las esencias más puras del teatro griego, que era la cumbre en Occidente, ¿no? El teatro clásico del siglo V a.C., aproximadamente, pero todavía se enriquece más, porque como hemos comentado ya en alguna tertulia anterior, el teatro griego aborda los conflictos como nacientes del destino previsto por los dioses. Justo. Lo apuntabas tú muy bien, hace unas semanas. Entonces, del destino es un teatro determinista, ¿no? El teatro griego. Claro, y además Shakespeare acabó con ese determinismo griego donde los dioses decidían el destino de las personas. Si obraban mal o bien, no era voluntad de las personas, no lo elegían en libertad, sino que estaba designado por los dioses, en lo cual se llama determinismo. Entonces Shakespeare se inspiró en la tragedia griega en el estilo, pero digamos que la humanizó, ¿no? Colocó al hombre como el culpable de sus pecados o como el dueño de sus virtudes. Exactamente. Y como dice también un sacerdote muy erudito llamado Charles Moeller, autor de uno de mis libros de cabecera, que es Sabiduría griega y paradoja cristiana, dice que también en cierto modo, no en sentido estricto, cristianizó las tragedias griegas, porque puso al hombre como culpable y también dio una imagen benigna de Dios. Era Dios el que... Dios malvado, era Dios el que infundía remordimientos pues, quebraderos de cabeza, remordimientos de conciencia en quienes obraban mal. Es decir, era una imagen más benigna de Dios. No, además tiene sentido lo que dices, porque Shakespeare estuvo muy cercano al catolicismo, él estaba en la zona anglicana, es decir, que la religión la había por dentro, no era un... De hecho, se especula también si era una especie de católico encubierto. Sí, efectivamente, eso no lo decimos nosotros, eso está estudiado y de hecho también conectaba más con Jacobo I porque este rey era filocatólico. Sí, y al revés que Isabel, que fue totalmente pro-anglicana, siguiendo la tradición de Enrique VIII, ¿no? Puritana y anglicana de la época, efectivamente. Pues estoy completamente de acuerdo con lo que dices, ahondando un poco más todavía, lo que hace de las tragedias griegas, que son las que
que entran en la psique humana de una forma, aunque fuera determinista, porque siempre aparece así, pues las divinidades griegas de la época, sin embargo sí adentran, ¿no? Tanto la tragedia, ¿no? y la comedia, la sátira, ¿no? Entra muchísimo en la psique humana hace 2500 años. Él todavía profundiza todavía más, pero desde la libertad, el libre albedrío individual, ¿no? Y la responsabilidad del hombre sobre sus acciones. Sí, digamos que comete la genialidad de reproducir de una manera brillante la tragedia griega, pero aparte de reproducirla, le impregna a él de su estilo propio. Sí, no, recoge el humanismo del Renacimiento, humanismo cristiano, humanismo, y lo aplica al teatro, y puede ser una correcta interpretación que cristianiza la tragedia griega. No lo había pensado, pero tiene sentido. También otra diferencia con las tragedias griegas es que el hombre a veces que obraba mal en las tragedias griegas era considerado en muchas ocasiones como el virtuoso, como el que alcanzaba esplendor. En cambio aquí se ve que los villanos shakespearianos tienen sentido, aunque lleven a cabo sus atrocidades, tienen sentimientos de culpa, o sea, Dios les aflige un sentimiento de debilidad frente al pecado. Hombre, el remordimiento es uno de los temas centrales en toda la producción literaria shakespeariana, está ahí siempre. Claro. Es que el mal en las tragedias griegas no estaba visto como una debilidad, era más gratuita, era más gratuita, incluso a veces, en ocasiones, como una fortaleza. Sí, dependiendo un poco. Pero dependiendo un poco, eso tiene mucha tela que cortar, muchos matices. Bueno, respecto a la producción literaria de Shakespeare, ya hemos comentado, escribió 37 obras teatrales, luego también escribió mucha poesía, pero centramos solo en la dramaturgia. Se puede dividir en 3 bloques. Por un lado, los dramas históricos, que divide básicamente en historia romana, escribe pues, Julio César y luego Marco Antonio y Cleopatra. Luego están las comedias, ¿no? Que despuntan muchas, sobre todo quizás El sueño de la noche de verano, pues la que más éxito ha tenido, pero bueno, tiene muchas más. Y luego las tragedias, ¿no? Que a mí son las que más me gustan, ¿no? Justo. También había dicho antes, que quería hacer un matiz, que cristianiza las tragedias, pero no en un sentido absoluto, porque él también se deja llevar por una visión extremadamente fatalista, tremendista, donde en casi ninguna de sus obras de teatro triunfa el bien, siempre gana el mal. Y esa visión sí que choca con el cristianismo, con la esperanza, con la redención. Eso está muy cogido en la tragedia griega también. Efectivamente. Todos acaban muriéndose y todos. Y justo, entonces ahí también no la cristianiza en stricto sensu. Sí, es que estás entrando en un tema de una complejidad tremenda. De una complejidad tremenda. También es que está muy influenciado por las ideas del Renacimiento. Bueno, eso sin duda. Por el pirronismo, el platonismo, el neoplatonismo, y luego por figuras pues como Maquiavelo y Montaigne. Hombre, sin duda, vamos, es que Maquiavelo impregnó, y Thomas More también, y Montaigne por supuesto. Entonces claro, había unos pensadores ahí que bueno, en clave pues de códigos morales, de cuestiones religiosas, y luego también de la posición del hombre ante el mundo, y luego también mucho pensamiento político. El pensamiento político en Shakespeare aparece constantemente. Por ejemplo, en Romeo y Julieta y en Julio César. Julio César, por supuesto. En Romeo y Julieta, Verbigracia. Las rivalidades políticas son un escollo, pues eso, las dos familias. Las dos familias que representan la rivalidad política. Obstaculizan el amor entre Romeo y Julieta. Ahí está, la ambición frente al amor, ¿no? Es un tema muy shakespeariano. Bueno, y creo que también podría ser de rabiosa actualidad. Sí, hombre, eso siempre. Porque las luchas políticas fratricidas obstaculizan el amor en la sociedad, eclipsan el amor. Es que es el contrapunto, ¿no? Justo. Y luego, por otro lado, tenemos Julio César, donde la ambición política eclipsa la moralidad del hombre. Sí, porque ese no es tan el amor, sino precisamente las sanas costumbres romanas, ¿no? Que era una Dalí de la moralidad, ¿no? Sobre todo Roma en su primera época, la temprana república, pues la moral y la virtud estaban ahí al frente, ¿no? Y luego ya cuando se hace mucho más poderoso, se hace imperio y entra en contacto con la cultura griega, parece que esa moral se vuelve mucho más laxa, y sobre todo como había tantos resortes de poder, porque Roma era tan importante, y ya digamos que la ambición por la ambición es real, porque está demostrado historiográficamente los latinistas, y luego Shakespeare recoge todo eso, como te he dicho, ¿no? Sí, de hecho esta ausencia de moralidad o falta de ética, siendo más precisos, pues está impregnado de un poderosísimo maquiavelismo, de la figura de Maquiavelo, que abordó este tema de una manera brillante, y
bueno, y a mi juicio quizá un tanto tremendista también. Bueno, él hace una interpretación de la razón de Estado de una forma muy cruda, ¿no? Realmente lo que hace es recoger ya enseñanzas anteriores, ¿no? Porque las actitudes maquiavélicas ya Julio César y muchos anteriores ya las empleaban. O sea que Maquiavelo las eleva a los altares de la literatura y las racionaliza, ¿no? Claro, claro, las racionalizan. No son ellos los pioneros, los inventores de esta realidad. De personas maquiavélicas. Sí. Por cierto, se me ha olvidado, me dejó en el tintero que también está fuertemente influenciado William Shakespeare por la sentencia moral o el aforismo de que el hombre es malo por naturaleza. Claro, esta idea hobbesiana de Thomas Hobbes. Que es coetáneo de Shakespeare. Entonces, efectivamente, Hobbes es el reverso del cristianismo, que el cristianismo, pues, tú sabes mucho más que yo de esto, ¿no? Pero predica el amor, ¿no? Y cree en la bondad del hombre, ¿no? Sí, también en la esperanza y en la redención. Y el amor como redención, ¿no? Claro. Y Hobbes dice que es el miedo el que dirige la humanidad, ¿no? Pues, y eso influye a Shakespeare en que triunfe el mal en sus obras teatrales. También puede tener, según Charles Moeller, este sacerdote erudito, algo de cristianismo en el sentido de tener ciertas avenencias o conexiones con la visión agustiniana de las dos ciudades. De las Civitas Dei, la ciudad de Dios, y luego la ciudad de los hombres, donde triunfa el mal, donde el pecado vence, pero que es la ciudad de Dios la que prevalece sobre eso. Todas esas interpretaciones son enriquecedoras, ¿no? Porque te invitan a leer a San Agustín, ¿no? A leer a San Agustín, por ejemplo. Y eso siempre es muy evocador, ¿no? Entonces, mi humilde opinión personal es que Shakespeare es tan rico que puedes meter la lupa por todos lados y siempre puedes encontrar una conexión con uno de los grandes te puedes ir a San Agustín, a Santo Tomás, es que a todos los griegos, a Maquiavelo, o sea, su abanico es tan amplio que cualquier intelectual que cojas metes el prisma y encuentras algo en Shakespeare, ¿no? De hecho hay muchos intelectuales que de una forma un tanto oportunista y torticera se quieren arrogar la figura de Shakespeare como propia. Pues sí, Federico Trillo hizo una tesis sobre Shakespeare, por ejemplo. Por ejemplo, entonces, claro, cada cual quiere tener un Shakespeare a su medida. Claro, exactamente, se mediatizan. Esto pasa con los grandes intelectuales y con Shakespeare, el que más, ¿no? Todos queremos usar a Shakespeare para algo, ¿no? Efectivamente. Parece que te estás poniendo a su nivel, ¿no? Lo cual es ridículo, ¿no? En fin, pues oye, ¿quieres que vayamos con alguna de las obras? Sí, quería hacer una matización también, que por ejemplo en una de sus obras, Ricardo II, ahí sí que aflora más el cristianismo, donde acaba triunfando el bien. Vamos, tengo aquí anotado que en vez de combatir contra su enemigo, oponerse y defender su corona, pues renunció a la lucha cansado de esos honores, es decir, que renunció a ese falso pundonor, a ese afán por posar, por figurar con la corona. Es un homenaje, porque ese es uno de sus dramas históricos, ¿no? Donde se trata de circunscribir a hechos ciertos, ¿no? Entonces, como él tenía mucha admiración, pues efectivamente le sale así el drama, ¿no? Y se puede leer en clave. Claro. Pero en cambio, por otro lado, tenemos otras que están en el extremo contrario, donde triunfa el mal en todo su esplendor. Perdón por la expresión. Bueno, forzada, pero vale. Que son Antonio y Cleopatra y el Rey Lear. El Rey Lear es demoledora. Es la maldad, es sádica. La maldad absoluta, ¿no? De hecho, tenemos grandes villanos en Shakespeare, por ejemplo, Yago, que lo vamos a ver después. Sí, Yago está ahí. Es la maldad por la envidia, ¿no? Pero es maldad, por supuesto, ¿no? Y la maldad por la maldad, sangre fría también. Y Macbeth también, ¿no? Pero es que Edmundo, el yerno del Rey Lear, es la maldad por el placer de la maldad, es lo que tú has dicho, es la maldad más suprema que encontrar. Más suprema que te puedes encontrar, sí. Bueno, también este autor, Moeller, que es el autor de uno de mis libros de cabecera, dice que Macbeth, en Macbeth se deja llevar por la ambición, que es el mal por la ambición, y en Yago, pues el mal por el mal, la sangre fría, como tú has dicho, por. Bueno, yo discrepo un poco, yo creo que el móvil del mal de Yago es la envidia. Sí, yo creo que estoy más de acuerdo contigo que con. Pero bueno, se puede interpretar de muchas maneras. Que con este autor. La literatura no es matemática, por supuesto. Efectivamente. De hecho, matematizar, pitagorizar la literatura es un crimen. Claro, categorizar. Eso es. Pues oye, si quieres vamos con alguna de las obras. ¿No hemos dicho de Otelo y Macbeth? Pues comenzamos por Otelo, por ejemplo. Por Otelo, por ejemplo. Venga, pues ¿quieres hacer tu resumen de Otelo? Sí, venga, pues como quieras. O sea, bueno, pues mira, Otelo está ambientada en la República de Venecia en el Renacimiento, cuando Venecia estaba en el apogeo de su poder, tenía un imperio naval
que abarcaba grandes partes del Mediterráneo, habían explotado comercialmente el Imperio Bizantino, con lo cual era probablemente pues, la ciudad más rica del Mediterráneo, y si no, pues estaba ahí cerca, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso tiene ese esplendor arquitectónico del que todos hemos... Sí, que deja robado claro, a la mitad del mundo, vamos, o sí, más. En ese contexto, el sistema político, como sabemos, era una república y estaba dirigida por un duque, bueno, un aristócrata, o el dux de Venecia, ¿no? El dux, justo. Entonces, Otelo, protagonista, es un general mercenario al servicio de la República Veneciana, un hombre brillante que tiene gran prestigio militar, es extranjero, es negro, le pintan de raza negra, parece que es mauritano, marroquín, no lo sé exactamente, pero vamos, está africano. Y entonces este Otelo pues, se quiere casar con la hija, uno de los hijos de un prominente senador, ¿no? Entonces el senador se opone y entonces se casan a escondidas. En ese momento pues surge Otelo y Desdémona. Desdémona, un gran personaje femenino de Shakespeare. Efectivamente, sí. Y además con un nombre sí. muy característico, muy rimbombante, sí. muy shakespeariano. Es un personaje maravilloso, Desdémona. Sí. Y bueno, entonces total, surge una disputa naval en Chipre, parece que los turcos quieren invadir Chipre, que en ese momento era propiedad de Venecia, y mandan a Otelo para allá. Desdémona voluntariamente desea ir, lo cual era un poco heterodoxo, porque las mujeres no viajaban con los generales a las batallas, pero es una forma romántica, van los dos allí, gana la batalla, y ahí tiene una serie de lugartenientes que establecen una trama de celos porque quieren acabar con Otelo, porque su principal lugarteniente, que es Iago, que es mucho más inteligente que Otelo, pues la manipula completamente para tratar de encumbrarse al poder, porque este Iago está celoso de otro que se llamaba Casio. Yo de hecho, esta novela lo hubiera llamado Iago en vez de Otelo. Sí, es que muchos piensan que protagonista. Vamos, en mi humilde opinión, bueno, lo es, pero con todas las letras. Sí. Es un personaje que, vamos, vamos hablando mal, sobrepasa completamente a Otelo, ¿no? Que ya por sí tiene un peso tremendo, ¿no? Pero parece que es un instrumento, Otelo, más que un personaje, ¿no? Sí, pues eso sería un poquito más o menos y le traspasa. Sí. Eso sería un poco mi resumen, si quieres añadir algo a... Sí, vamos a ver, el mensaje cardinal de esta novela está basado, o sea, el mensaje cardinal de esta obra de teatro, es la maldad de Otelo, es una crítica a la hipocresía burda, impertinente de este personaje. Manipula a Otelo de tal manera que acaba Otelo asesinando a Desdémona, pero no con mala intención, que es lo peor de todo, sino porque Iago se ha inventado que le ha puesto los cuernos, un caso de celos con Casio. Sí. A través de la manipulación retórica, de colocar un pañuelo, el famoso pañuelo, el famoso pañuelo de la novela en el lugar de Casio, para que así Otelo tenga una prueba fehaciente, una prueba irrefutable de que Desdémona le ha puesto los cuernos, cuando es una burda mentira. Y entonces, pues eso, Iago le marea de una manera muy divertida y muy sádica al mismo tiempo para que Otelo cometa un crimen sin albergar mala intención interior. Así es, y sobre todo, bueno, también pues apuntar también otros temas, que aparte de los celos que ahora podemos entrar en profundidad, pues es muy innovador Shakespeare aquí, utilizando a una persona de raza negra como protagonista. Justo, el moro de Venecia, ¿no? El moro de Venecia. Otelo, el moro de Venecia. Hasta entonces en el teatro, pues las personas de raza negra pues tenían personajes completamente secundarios. De hecho, Brabancio, el padre de Desdémona, en un primer momento no aceptaba el matrimonio entre Otelo y su hija. Porque era negro, con lo cual es uno de los primeros, lo que yo conozco, es el primer dramaturgo que aborda el tema del racismo. Entonces, de forma muy innovadora, muy vanguardista, ¿no? Y la injusticia, ¿no? Que no se puede casar porque es negro, ¿no? Y a pesar de ser un gran militar. Y entonces, eso pues quería apuntarlo, ¿no? Después, respecto a Desdémona, que hemos hecho antes una alusión, pues me parece un grandísimo personaje por varios motivos. Primero, porque no es una esposa sumisa, que solía ser el ejemplo en la época, ¿no? Estamos hablando del Renacimiento, ¿no? O en la época barroca, ¿no? Sí, es entregada a nivel amoroso, pero sin ser sumisa. Sin ser sumisa, porque, por ejemplo, se comporta de forma insistente con su marido. Cuando él la quiere domeñar, ella no se deja, tienen discusiones, es un matrimonio moderno. Sí, entonces, en cierta medida sí, es verdad. Es un matrimonio donde hablan de tú a tú.
Sí, de hecho cuando Otelo le saca el tema de sus celos, ella le Defiende rebate a Cassio, de una dice, manera muy, no tienes muy razón, acérrima. estás diciendo tonterías, no se somete, ¿no? Sí, sí, no se deja doblegar, efectivamente, no se pliega. Exactamente, entonces eso también es muy innovador en el teatro, ¿no? Junto al tema del racismo, ¿no? Y luego, pues lo que quería comentar también es que, por ejemplo, Brabantio, el padre, aprecia mucho a Otelo, pero como militar, no como yerno. Lo cual es muy realista. Es muy realista, pero también es contradictorio, ¿no? Porque tiene todo el reconocimiento en la ciudad, tiene riquezas, es una persona con muchísimo prestigio. Bueno, pero esto le pasa a muchas personas con sus amigos. Este es íntimo mío, le tengo un cariño infinito, pero que no se acerca a mi hermana. Por ejemplo. Por ejemplo. Pero bueno, esas contradicciones son muy ricas, ¿no? Sí, y muy realistas. Y muy realistas, ¿no? Y nada, y volviendo otra vez a Iago, pues efectivamente estoy completamente de acuerdo contigo que es el auténtico alter ego de la historia, porque manipula a todo el mundo, y es una persona que es víctima de la envidia, porque él, que es mucho más inteligente que nadie, Otelo, por sus razones, decide confiar más en Cassio como el número 2, y Iago se siente postergado, y a partir de ahí se enciende toda la trama. De hecho, esto es una obra de teatro contra la hipocresía, fundamentalmente. Sí. Y creo que el punto cardinal, el mensaje principal, la tesis de esta obra de teatro, se puede resumir en esta frase de Iago, que es: cuando el maligno induce al pecado más negro, primero nos tienta con divino semblante, como ahora yo. Es decir, él era una persona que aparentaba bondad. Otelo le tenía una gran estima moral sobre Iago. Se ponía la máscara del buenismo. Sí. De hecho, no discutía su moralidad, la discutía incluso de su mujer y del resto de las personas, menos de Otelo, le tenía elevado a los altares, inmaculado. Por eso, entonces, y luego otra frase también, que es muy reveladora: yo haré que su virtud se vuelva vicio y con su propia bondad haré la red que atrape a todos. ¿Cómo conseguir que a través de una virtud distorsionada triunfe el mal? Que es la forma más perversa de virtud, a mi juicio. Totalmente, y además tiene además una penetración absoluta, ¿no? Porque para hacer eso, primero tienes que ser muy perverso y además muy inteligente. Sí, muy ladino, muy astuto, muy revirado, efectivamente. Y de hecho, hay otra frase muy reveladora, pero esta es de Desdémona, que dice: yo no sé juzgar la cara del honrado, que demuestra también una inteligencia superlativa por parte de ella, de no dejarse engañar por las apariencias, que porque el mero hecho de que alguien tenga cara de bueno no quiere decir que exude bondad. Es que cualquiera que lea la obra de teatro o que vaya al teatro a verla, se dará cuenta que el personaje de Desdémona supera al de Otelo. Sí. Es un personaje más lúcido. Sí, no me había detenido a pensarlo, pero estoy rotundamente de acuerdo contigo. Otelo tiene el manto del poder militar y el poder despótico en Chipre, pero en el fondo pues está sobrepasado por su mujer, ¿no? Y luego, yendo todavía una otra vuelta más de tuerca, podemos hablar que hay un asesinato de género también. Sí, es verdad. En su pura virtud. Vamos, es indiscutible. Entonces eso pues también es algo que ha ocurrido siempre y que sigue ocurriendo, desgraciadamente. Sí. Pero aquí hay una novedad, que no hay maldad en el corazón de Otelo. Está el acto. De hecho, hay una cosa curiosa, también, bueno, que habíamos abordado el cristianismo o el catolicismo que se especula de Shakespeare, que Otelo, antes de asesinarla, ávido de celos, como la sigue teniendo cariño y la sigue queriendo. Y sigue teniendo conciencia, porque tiene unos remordimientos internos atronadores, estrepitosos, le da la oportunidad de arrepentirse, de pedir perdón a Dios antes de darle muerte. Sí, eso es un síntoma de piadosismo, de que es un hombre piadoso, ¿no? Piadoso, sí. Hoy en día igual sería algo bastante surrealista, pero a lo mejor en otras épocas, pues... Sí, además, bueno, es una forma todavía más dramatismo a la escena. Dramatismo, sí, bueno, también no nos olvidemos que es una obra de teatro que es ficción, ¿no? Es teatro. Exacto. Tengo aquí anotadas algunos diálogos de Iago, que son desternillantes, hilarantes, pues para ilustrar un poco, para poner un ejemplo visible de cómo es su maldad. Aquí voy a leer un breve diálogo que tiene con Otelo. Dice Otelo: ¿de veras?
sí, de veras, ¿qué ves en ello? ¿Acaso él no es honrado? Y le contesta Iago, ¿honrado, señor? Otelo, honrado, sí, honrado. Otelo, ¿qué quieres decir? Y Iago, ¿decir, señor? Es decir, ¿cómo le marea con la dialéctica a Otelo? Es una persona que le... Llega que se dedica, hasta, claro, sí, que llega le... a ser hasta cómico, ¿no? Dentro de la tragedia. Efectivamente, Sí. que le sugiere, Sí, sí, que le invita a pensar cosas que le invita a interesan. pensar Sí. cosas, pero sin decírselo expresamente. Claro, sí. Le va soltando perlas Sí. para que el otro crea que es idea suya. Justo, va soltando Sí. perlas, va soltando lastre, Sí. para que él se piense, por ejemplo, que Desdémona le está poniendo los cuernos, pero sin decírselo expresamente. Sí, le va dando pequeños estímulos. Claro, lo cual es de una maldad insondable. Una frialdad. Y una frialdad. De hecho, voy a leer otro pequeño diálogo, bastante ilustrativo, que he visto en esta edición que tengo aquí, que toca el tema de Desdémona. Otelo. Así que me engaña. Iago. Vamos, general, dejad ya eso. Otelo. Fuera, vete. Me has puesto en el suplicio. Te juro que es mejor ser engañado que sospecharle una pizca. Y Iago. Vamos, señor. O sea, le sugiere que Desdémona está teniendo relaciones sexuales con otra persona, con Casio, pero luego cuando Iago se preocupa, cuando Otelo se calienta, Iago aparenta como que no tiene nada que ver con él, como que son... Sí, no, le está manejando, le está tocando las cuerdas, le engancha por aquí, luego le suelta por allí, le está manejando. Sí, le acaba dibujando a él como si fuese el receloso. Exactamente. Le da la vuelta a la tortilla, lo tiene completamente manipulado con unas tácticas muy arteras. Y por desgracia hay un sector minoritario de la sociedad, y gracias a Dios minoritario, pero que puede estar fuertemente impregnado del carácter de Iago. Hombre, siempre lo ha sabido, ¿no? Villanos ha sabido siempre, desgraciadamente. Pero bueno, por lo menos Shakespeare lo retrata, ¿no? Y eso siempre es ilustrador, ¿no? Porque te invita a reflexionar sobre actitudes que puedes ver alrededor, ¿no? Sobre todo es muy enriquecedor ver a un malo distinto al de otras obras de teatro, novelas o películas, que se les ve venir más de frente. Es un malo muy enriquecido, ¿no? Y tiene muchísimos matices, tiene muchas aristas, en fin, y además es imprevisible, con lo cual pues eso le da pues, una profundidad, ¿no?